251 Escurrir hasta secar. Capítulo 251 Drenaje. La semana siguiente mamá estuvo muy ocupada. Ocupado comiendo. Ocupado contestando. Chusien preguntó, luego Chichi preguntó sin dejar de lado la información variada, insistiendo en que la madre revelara todo. En respuesta, por el bien de la comida, la madre no tuvo más remedio que cooperar honestamente. Al final, aunque tenía el estómago lleno, seguía sintiendo un vacío en alguna parte. No importa, sigue comiendo, esa es la prioridad principal. Frente a la madre exhausta, Chusien también cumplió su promesa, proporcionándole abundante comida y bebida, ya que podría ser útil en el futuro. De hecho, quería que madre trabajara para él, pero actualmente, aparte del espacio dimensional, no tenía ningún medio efectivo de control. Por ahora solo podía criarla. 8 de noviembre. Planeta desconocido. En ese instante todo el planeta se había vuelto de un gris turbio. Las repetidas erupciones volcánicas, combinadas con los movimientos atmosféricos, habían llenado el cielo de ceniza. En el manto, tras más de un mes de roer, se había formado un enorme vacío. Muchas rocas de la corteza terrestre habían perdido su soporte. Auge, se precipitaron hacia el magma, y en ocasiones incluso se derrumbaron áreas superficiales enteras de decenas de miles de kilómetros cuadrados. Si no fuera por la ceniza que lo oculta, se podría ver la superficie del planeta plagada de cráteres. Al perder masa, la gravedad se debilitó. En algunas zonas incluso flotaban rocas, y al extraerse gran parte del manto, todo el campo magnético desapareció gradualmente. Sin control alguno, la mezcla de atmósfera y polvo dejó una larga estela en la órbita del planeta. Suspiró. No tienes opción, estás en su territorio. Aunque yo no hiciera nada, en 2 años te reciclarían para obtener recursos. Ahora, Chusien sentía poco remordimiento. ¿Por qué no se lo come él mismo, en lugar de dejar que la civilización parasitaria se beneficie? Aunque el tiempo apremiaba, Chusien no renunció a especializarse en la recolección de recursos, debido a la limitada capacidad de digestión del espacio dimensional. La cantidad recolectada cada noche era la justa. A 2 años luz del planeta desconocido, una flota masiva se movía rápidamente, acercándose al 80% de la velocidad de la luz. Esto no se debió a una tecnología particularmente avanzada. En el espacio prácticamente no había resistencia. Siempre que se pudiera mantener la propulsión, lograrlo no era difícil. Incluso una criatura que dependiera constantemente de las flatulencias podría alcanzar tal velocidad, si tuviera el tiempo suficiente. Para reciclar recursos, la flota no llevaba mucho equipaje, principalmente algunos equipos y tecnología, y el resto se construiría utilizando los recursos del sistema estelar. Ligero y sencillo. ¿Alguna novedad sobre esa supuesta civilización humana? Ninguno. Sigan esperando la respuesta de la madre. Sí, una madre gigante despertó, comió unos bocados y luego volvió a entrar en letargo. Ella escuchó que ese planeta era muy adecuado para vacacionar. Estoy deseando que llegue. 9 de noviembre. Mañana. En cuanto Chusien regresó a su habitación, recibió buenas noticias. Los refugios globales habían completado la adquisición. Contando el tiempo, tardó más de un mes, y los resultados estadísticos estarían disponibles pronto. Población total de todos los albergues: 103 millones de personas. Hay que decir que se trataba de una cifra enorme, pero la tasa de supervivencia no fue alta. El 97% de quienes no ganaron la lotería fueron eliminados. Tras el proceso de selección, debería haber alrededor de 30 millones de personas cualificadas para entrar en el espacio dimensional. Justo a tiempo para completar el objetivo de reclutamiento antes del festival de primavera, ya que el reclutamiento se basaba principalmente en familias, pues estas personas eran más fiables. Cabe señalar que en los refugios, las leyes eran miraos adornous. Demasiadas personas habían caído en la oscuridad. Mató uns gamberros acosadores. Fue un desastre. El hecho de que tantas personas cumplieran los requisitos ya era muy positivo. En cuanto al resto, se irían corrigiendo gradualmente. ¿Cómo corregirlos? Ley, puño. Muchos de ellos habían cometido crímenes atroces, y mantenerlos en cautiverio era un desperdicio de comida. También supondría eliminar el daño a la población y establecer la autoridad. Debido a la casi nula comunicación con la ciudad subterránea oficial, toda la operación no había sido descubierta hasta ahora. Sin embargo, incluso si se descubriera, no tendría mucha importancia. Siendo personas abandonadas, ¿qué tiene de malo que la organización del cúmulo estelar las reclute? ¿Quién te dijo que no debías gestionarlos? Aunque existieran razones históricas y diversas dificultades y adversidades, ¿qué importa? Al igual que esos Cheivals, si tú no puedes hacerlo, yo lo haré. ¿Alguna objeción? Reservado.
callarse la boca, solo observa, no balbucees. Y en ese momento a algunas personas en United Central no les importaba nada más, y mucho menos no saber. Aunque lo supieran, no podían hacer nada. De ninguna manera. Últimamente demasiadas personas habían cambiado de trabajo. Si esto continuaba, pronto se convertiría en un monopolio del cúmulo estelar. ¿Cómo podían vivir así? Así que volvieron a llamar a Joe Weil. No puedes culparnos así como así. No hicimos nada. Es su decisión, y no hubo coacción. Esto demuestra que los ideales y objetivos de nuestro cúmulo estelar están profundamente arraigados en el corazón de las personas. Es ilegal. Al oír esto, la boca del orador del oso polar se contrajo. ¿Ilegal? Quería decir eso, pero al recordar la primera vez que los conoció, cuando dijo que la organización del cúmulo estelar no era del todo legal, simplemente respondieron: la ley, en efecto, no es del todo adecuada. ¿Qué hacer? Enfrentarse a alguien que cambia la ley ante el más mínimo desacuerdo. Discutir con él sobre la ley era buscarse problemas. Antes de la catástrofe, si los países tenían opiniones diferentes, aún podían golpear la mesa y negarse a ceder, evitando aquello que no podían manejar. Pero ahora era diferente. ¿Quería el oso polar abandonar el grupo? ¿Cómo salir? ¿Cómo dividir la tecnología? ¿Cómo repartir los recursos? ¿Cómo dividir el terreno? ¿Cómo dividir a los extraterrestres? Todos eran problemas. El sistema global ya se había integrado y era difícil de separar, al igual que las tierras arrendadas por la Gran se habían llegado al lago Baikal, y el periodo de arrendamiento era de hasta 1000 años. ¿Cómo dividirlo? Hacer que se muden, probablemente ya no querían vivir. 252 La Tierra se ralentiza. Capítulo 252 La Tierra se ralentiza. Ante la expansión de la organización del cúmulo estelar, el orador sintió una hulida de impotencia. Su presión, si estuviera en las primeras etapas de desarrollo, podría funcionar, pero ya han llegado a un punto en el que pueden suprimir a los demás. ¿Qué se puede hacer? Deberían estar quemando incienso simplemente por no causar problemas. El orador tenía dudas sobre sus 180 años de historia. Sin embargo, ¿es eso lo importante ahora? Lo cierto es que son inquebrantables. Ante una situación así, la estrategia occidental consiste en manipular la opinión pública. Pretexto: justicia, justicia. En resumen, todavía hay maneras. Ahora, a lo que se enfrenta no es solo a una ideología, sino también a la poderosa fuerza militar que la respalda, así como a sus contribuciones y logros anteriores, como por ejemplo la aniquilación de los conglomerados. Solo este punto, si intentan manipular la opinión pública, sería muy desventajoso. Después de todo, ¿quién propició la existencia de los Cheivals? Todo el mundo lo entiende. En breve, antes de que el valiente hombre se convierta en dragón, la organización del cúmulo estelar es como una fortaleza llena de dientes, lo que dificulta saber dónde morder. Solo cabe esperar que tenga autodisciplina. De hecho, la principal preocupación del orador no era el supuesto poder, sino el impacto del dominio de la organización del cúmulo estelar. Si surgieran problemas dentro de la organización del cúmulo estelar, sería un desastre para la humanidad. Adentrándonos juntos en el abismo. Controles y equilibrios. Balance. Aunque no suene bien, es un medio necesario de mantenimiento, a menos que los objetivos y la racionalidad se mantengan siempre coherentes. Esa sería una estructura perfecta e invencible. ¿Pero es posible? No. La humanidad está compuesta por innumerables naturalezas humanas. ¿Cómo pueden los pensamientos ser coherentes? Ser coherente ahora no significa ser coherente para siempre. En fin, el orador no lo cree. Y así, la conversación terminó abruptamente. Fue otro día de dolores de cabeza rutinarios, y también había un punto de impotencia: los altos estándares de la organización del cúmulo estelar. ¿Qué significa eso? Personaje, personalidad, reanudar. Solo quieren gente limpia, no aceptan a quienes tienen problemas o manchas. Entonces, ¿qué tipo de personas quedan? Si esto continúa, ni siquiera tendrán que hacer nada, con un ligero movimiento se desmoronará. A simple vista, no pueden ganar en secreto contra una entidad que calculó los intereses de los Cheivals hasta la última gota de sangre. ¿Vas a urdir intrigas y conspiraciones con ellos? El presidente solo quería decir: el Consejo debería celebrar elecciones rápidamente, que el vicepresidente de Daxia se preocupe por este lío. De hecho, no hay necesidad de esperar a las elecciones. El vicepresidente del Parlamento de Daxia ya tenía dolor de cabeza. Después de un estudio exhaustivo de la organización del cúmulo estelar, el grupo de expertos llegó a una conclusión unánime: irresoluble. Como mucho podrían ralentizar la expansión del oponente y nada más. Los principios y objetivos de la organización del cúmulo estelar son sumamente contagiosos.
No pelear con la gente, solo luchando contra el cielo. Estrictamente organizado, inmaculado. Además cuenta con logros tangibles. Si los medios de comunicación informaran sobre ello, una parte importante de la población mundial probablemente se volcaría hacia ello. Aunque no se ha anunciado públicamente, la influencia de la organización Cúmulo Estelar también crece día a día. Por ejemplo, las naves de transporte de la serie Cúmulo Estelar para inmigrantes son muy conocidas a nivel mundial. La gente simplemente no sabe que están relacionados con la organización del Cúmulo Estelar. También se distribuyeron el mes pasado los trajes de protección Star Cluster. Ligero, seguro, se despiden directamente de los voluminosos cascos y los cilindros de batería, e incluso cuentan con capacidades antibalas, equipando así a las fuerzas de seguridad. Entre civiles, en el Comando Central, en el Ejército, la influencia encubierta de la organización del Cúmulo Estelar está aumentando. No es difícil de imaginar cómo sería la escena cuando un día levante el brazo y grite: ¿a dónde irá la humanidad? Despegar, caer. En cualquier caso, supondrá un importante comienzo histórico para la humanidad, al enfrentarse a una situación tan insoluble. El vicepresidente de la Cámara solo esperaba que ese día llegara más adelante. Darle tiempo a Daxia para prepararse y mantener su autonomía en la mayor medida posible. El futuro de Daxia no debe ser decidido por personas ajenas a la región. El destino de Daxia lo decide el pueblo de Daxia, a menos que Daxia también tenga cierta influencia dentro de la organización del Cúmulo Estelar. De lo contrario, absolutamente, no, compromiso. Y así, a finales de noviembre, en la reunión ordinaria del Consejo, la organización del Cúmulo Estelar propuso una moción: desaceleración de la Tierra, dada la capacidad de recuperación del agujero de gusano, pero con una velocidad limitada. La llegada demasiado rápida de la Tierra no favorece el plan de migración interestelar. Por lo tanto, se recomienda que la Tierra desacelere. Posteriormente se explicó detalladamente que la desaceleración no consistía en frenar bruscamente, sino en reducir la aceleración, permitiendo así que el vehículo se moviera a una velocidad constante. ¿Y qué hay del destello de helio? La humanidad ya ha superado la órbita de Júpiter. Incluso si hay un destello de helio, incluso si se expande, la Tierra estará a salvo y se alejará antes de ser engullida. Actualmente la Tierra se encuentra en la zona segura frente al destello de helio. No hubo muchas objeciones a esta propuesta. Con el paso del tiempo, debido a la capacidad de recuperación del agujero de gusano, cada vez más personas consideraron que Próxima Z era la opción óptima. Ya nadie quería ir a la deriva con la Tierra durante 2500 años. Eso fue demasiado largo. La idea de que toda la población humana de la Tierra se traslade a otro lugar se ha convertido gradualmente en un consenso generalizado, solo que aún no se había propuesto. La idea era ir paso a paso, y una vez que la Tierra desacelera, puede evitar alejarse demasiado antes de que toda la humanidad se haya trasladado, lo que reduce la dificultad de la migración. 253 Proyecto Cortina de Acero. Capítulo 253 Proyecto de Cortina de Acero. En el fondo todos estaban dispuestos a hacerlo. Sin embargo, aún quedaban consideraciones prácticas. Un concejal se puso de pie. La desaceleración de la Tierra implica una reducción en la potencia de todos los motores planetarios, lo que a su vez significa una reducción de puestos de trabajo. Minería, mantenimiento, gestión, todo esto liberará a un gran número de personal. ¿Cómo se reubicará a estas personas? Si no se gestiona adecuadamente, el aumento de personal ocioso provocará numerosos problemas sociales. Sus preocupaciones eran totalmente válidas. Sin trabajo, sin ingresos, aunque la Unión Central los apoyara, podría fácilmente generar problemas. No se trataba de unos cientos de miles o unos millones de personas desempleadas, sino de cientos de millones. Las maraadas se dirigieron al proponente de la moción. En respuesta, él simplemente sonrió levemente y dijo con voz clara: esta preocupación es necesaria y razonable. Por ello podemos iniciar otros proyectos, como este. Miren todos, por favor. En el momento en que terminó de hablar, en la pantalla gigante de proyección del salón del consejo apareció una escena. La superficie nevada de la Tierra parecía estar revestida de una armadura. El paisaje estaba salpicado de motores planetarios. Ya le he puesto nombre: el proyecto Cortina de Acero Terrestre. La ciudad subterránea es estrecha y está abarrotada. Una gran parte del espacio está ocupada por usos relacionados con el motor planetario, dejando relativamente poco espacio para las personas y la agricultura. Incluso con la teoría del gen de crecimiento rápido universal, solo se garantiza que las verduras ya no escaseen y que la mayoría de los alimentos básicos sean sintéticos. Frutas, carnes,
La producción de estos recursos simplemente no se puede aumentar. Ahora, la tecnología terrestre está avanzando rápidamente y muchas de las preocupaciones anteriores se verán reducidas. Por ejemplo, los impactos de Astaroth se pueden resolver con naves espaciales y los medios suficientes. Pero para que toda la humanidad vaya a Próxima Z, dado el estado actual del agujero de gusano, podría tardar entre 30 y 50 años, o incluso más. Por lo tanto, en las condiciones actuales, restablecer el suministro de alimentos y mejorar las condiciones de vida es sumamente necesario. Bla bla bla. Pasaron otros 10 minutos y todos asentían con frecuencia. Tenía razón. La desaceleración de la Tierra. Reducción de puestos de trabajo. Entonces, es necesario crear nuevos puestos de trabajo. Andar trasteando en la ciudad subterránea, por muy elaborado que sea, sería solo una gata en el océano. Solo funcionaría la expansión hacia afuera. Anteriormente los meteoritos eran motivo de preocupación. Ahora, con las naves espaciales, ya no representan un problema. Además, el objetivo principal del proyecto Cortina de Acero es fusionar acero para construir una ciudad exterior. Su capacidad defensiva es muy alta. En caso de accidente, incluso si la estrella sufriera repentinamente un destello de helio, sería sencillo refugiarse en la ciudad subterránea. La viabilidad es muy alta. Aplazado temporalmente. El orador dijo, esto representa la futura dirección del desarrollo de toda la humanidad en la Tierra y afecta a los empleos de cientos de millones de personas. ¿Cómo podría aprobarse tan pronto como se propone? Verificación, investigación, pruebas. Todo este proceso llevaría al menos medio año, y eso suponiendo que nadie encuentre fallos en la propuesta. Las embarcaciones pequeñas son fáciles de maniobrar. Toda decisión relativa a un buque de gran tamaño debe tomarse con cautela. Más importante aún, el portavoz del oso polar tuvo que reconsiderar cuidadosamente el propósito de la organización del cúmulo estelar al proponer este proyecto. Por supuesto, dadas sus constantes acciones justas, podría considerarse beneficioso para el pueblo, pero nadie podía garantizar que no tuviera otras intenciones. Por ejemplo, estar en el centro de atención. El grupo Star Cluster propone una moción. Resuelve los problemas de alimentación y bebida, y las condiciones de vida también mejorarán considerablemente. Los ciudadanos del mundo se benefician. ¿Y ahora qué? Un último esfuerzo. Claramente el orador del oso polar le estaba dando demasiadas vueltas al asunto. Si Chu Xian quisiera presionar, ¿utilizaría ese método? Simplemente necesitaba más trabajadores. Es finales de noviembre, casi diciembre. Antes del festival de primavera. Es necesario poner en práctica un plan para reclutar a 10 millones de personas. Este problema de la población puede resolverse mediante la creación de albergues. ¿Pero qué pasará el año que viene? Trabajadores de la construcción, trabajadores de fábrica, investigadores. El primer elemento puede ser proporcionado por los refugios, donde el nivel educativo general no es alto, pero los trabajadores y los investigadores son diferentes. No hay mucha gente idónea en los albergues, y la formación también requiere mucho tiempo. Por lo tanto, necesitan reclutar personal de la Tierra. La desaceleración de la Tierra y el proyecto Cortina de Acero pueden liberar al menos a 400 millones de personas con experiencia. Aunque solo se extraiga una décima o una quinceava parte de eso, eso sigue siendo decenas de millones. Este es el objetivo de Chu Xian, que la gente se mueva y no esté toda atrapada en la ciudad subterránea. Habrá margen de maniobra en muchos aspectos. 254 Yo también estoy infiltrado. Capítulo 254 Yo también estoy infiltrado. Según la cronología, se necesitaría al menos medio año, hasta alrededor de mayo del próximo año, para implementar completamente el proyecto de desaceleración terrestre y cortina de acero. Entonces, ¿dejaremos de reclutar gente del festival de primavera hasta abril? No, en su lugar continúe seleccionando de global. No lo olvides, la anterior cosecha conjunta fue una reorganización del poder ajeno al comando central, y la organización del cúmulo estelar ya ha tomado el control de un gran número de ciudades subterráneas. Traslados de personal, gestión de personal, todo está en orden. Si bien cambiar muchas posiciones ahora afectaría el funcionamiento del motor planetario y llamaría la atención, algunas sí se pueden mover. Por ejemplo, la partida de los investigadores científicos no afecta el funcionamiento de la ciudad subterránea. Por lo tanto, el plan es reclutar a 3 millones de personas entre febrero y mayo. Una vez que la Tierra desacelere, la escala se ampliará. De hecho, podría ser más rápido, por ejemplo, si la organización del cúmulo estelar lo impulsara con fuerza, pero no es necesario. Es mejor ir paso a paso. La construcción del espacio dimensional lleva tiempo. Aunque se apruebe ahora,
como los 12 campus de la Universidad Star, como las ciudades costeras, como las ciudades industriales, no estarán completamente formados hasta mediados del próximo año. Si 100 millones de personas estuvieran hacinadas ahora, todas dormirían en el suelo, y eso es innecesario. Sin embargo, a más tardar a finales del próximo año, la organización del cúmulo estelar deberá ostentar un poder de decisión absoluto, frente a las dos principales civilizaciones vecinas. Y el universo turbulento. La humanidad necesita unirse y luchar por la supervivencia con todas sus fuerzas. Al día siguiente, 1 de diciembre, noche, un invitado especial llegó a la casa de Chu Xian, el vicepresidente del Parlamento de la etnia Granxia. Anteriormente siempre cenaba en casa de la otra parte, una vez al mes. Hoy recibí una invitación de vuelta. Sin embargo, Chu Xian presentía que él tenía otro propósito. Bienvenido, jaja, hermano mayor An, hola, hola. Este discurso, hermano mayor An, no fue abrupto. Ancian nació en 1999, definitivamente pertenece a la generación posterior a los 90. ¿Y qué hay de él? Después de los años 2000, con tan solo 63 años, llamar hermano mayor a Ancian, que tiene más de 70, es totalmente apropiado. Identidad, estado, fuerza, en esta sala, cuando se trata de poder real, Chu Xian es incluso más grande que él, incluso si el próximo orador del oso polar renuncia y es el turno del Granxia, y se convierte en el presidente. Chu Xian será sin duda el más poderoso bajo su mando. Decir que es uno de los 3 gigantes no es una exageración. Los otros 2 gigantes, uno de oso polar, uno de American Empire, solo queda Chu Xian como una única plántula. Y si no ocurre nada inesperado, Chu Xian será el yerno de Ancian, así que el vicepresidente del Parlamento está muy entusiasmado. Ancian estaba un poco desconcertado. Hermano mayor, el próximo presidente, la persona con el estatus futuro más alto en el Congreso Central Unido, hermano mayor casi lo hizo incapaz de soportarlo. Eso no está bien. Se lo merece. Tras unos breves saludos, Chu Xian retomó la conversación y condujo al vicepresidente a la sala de estar. Ancian sintió que no podía decir ni una palabra. Fue a la cocina para ayudar a An Duoduo a cocinar. En la sala de estar, ayer, en la reunión del Consejo, la organización del cúmulo estelar propuso el proyecto de desaceleración de la Tierra y la cortina de acero. ¿Qué opina usted?, preguntó el vicepresidente. Los 3 gigantes no asisten a las reuniones regulares del Consejo. A menos que se trate de algo como la creación de la Agencia General de Desarrollo la última vez o un evento importante relacionado, estarían presentes, ya que existe una distinción. El Consejo es donde el presidente y los miembros del Consejo ejercen su derecho al voto. Los 3 gigantes son órganos funcionales administrativos, no miembros del Consejo. Ante esta pregunta, Chu Xian no se acobardó. Es muy bueno, tanto desde un punto de vista práctico como desde el punto de vista del sustento. Esto es factible y práctico. Las condiciones de vida en la ciudad subterránea son, en efecto, normales. Atestado, pequeño. A medida que la gente vea la esperanza que ofrece Proxima Centauri, la tasa de natalidad aumentará y la demanda de espacio habitable también se incrementará. Antes no había condiciones. Ahora que no hay obstáculos, se puede considerar. No hubo críticas, solo elogios, porque en efecto se posicionó del lado de la justicia, beneficiando a miles de millones de personas en todo el mundo. Al escuchar esto, el vicepresidente del Parlamento estaba indefenso. Está bien. Chu Xian era todavía muy joven y estaba lleno de pasión, pero precisamente por eso, se le pudo convencer de que ejecutara ese plan. ¿Qué? ¿Acaso la organización del cúmulo estelar está tramando algo? Al final, Chu Xian volvió a intervenir. Después de todo, su postura era clara. Él es una persona de Granxia. Al oír esto, el vicepresidente del Parlamento quedó aún más satisfecho. Aunque su razonamiento era algo simplista, también comprendía de qué lado estaba. No es seguro que se trate de una conspiración, podría ser simplemente buena voluntad. No se trató de un comentario superficial. ¿Conspiración? ¿Acaso la organización del cúmulo estelar todavía necesita jugar a las conspiraciones? Eso sería subestimarlos demasiado. Pronto, los platos estaban listos. Antes no faltaba carne ni pescado, pero hoy comieron algo ligero para limpiar el paladar. Huevos revueltos con tomate, puré de patatas chisporroteante, sopa de repollo y tofu. El vicepresidente la comió con mucho gusto. Aunque había cuotas y no faltaban, las habilidades culinarias de An Duoduo eran demasiado buenas. Después de la cena, el vicepresidente del Parlamento y Chu Xian se dirigieron al estudio con semblante serio, yendo directo al grano.
También sabes que la organización del cúmulo estelar es poderosa ahora y se está expandiendo de una manera casi imparable. Grancia se encuentra en una posición muy difícil. Esto no es antes del desastre. Si se juega directamente a bajarse de la mesa, ese tipo de comportamiento ya no es posible. La Grancia tampoco puede salir de esta situación ya de por sí complicada. La mejor opción es integrarse en ella manteniendo cierto grado de autonomía. Entonces, es extremadamente difícil tener voz y voto en la organización del cúmulo estelar. Actualmente entre los 18 responsables de la toma de decisiones de la organización del cúmulo estelar, se ha revelado que solo uno proviene de Grancia, y su proporción es muy pequeña. Si exigimos directamente que una persona ajena a la organización del cúmulo estelar se convierta en uno de los responsables de la toma de decisiones, probablemente sea imposible. La intención de Grancia es que si surge la oportunidad, puedas unirte a la organización del cúmulo estelar, pero la condición es ser uno de los que toman las decisiones. Chu Xian también quedó atónito por las palabras del vicepresidente del Parlamento. ¿Quieres que sea un agente encubierto para mí mismo? 255 Conspiración manifiesta. Capítulo 255 Conspiración. Tengo que decir que fue una jugada impecable. Al ver a Chu Xian aturdido, el vicepresidente del Parlamento explicó: no se trata de infiltrarse, sino de unirse de verdad, entiende. La organización del cúmulo estelar es muy unida. Jamás concederán poder de decisión a personas ajenas a la organización. ¿Infiltrarse? ¿Vas a infiltrarte? Esos métodos no funcionarán. No son tantos y la Grancia no alberga fantasías tan irreales, ¿entendido? Al oír esto, Chu Xian asintió. Está bien, si se presenta la oportunidad, lo intentaré. No se comprometió del todo, todo dependía de la situación. Tras charlar un rato más, el vicepresidente se levantó para marcharse. Cuidarse. Chu Xian y los otros dos lo acompañaron hasta la puerta. Vaya, nunca pensé que llegaría el día en que pudiera cenar con un futuro presidente del Parlamento. Fue un poco tenso. Ancian no pudo evitar exclamar. Hace 2 años no era más que un conductor de transporte, y alguien del estatus del presidente de la Asamblea Central Unida estaba completamente fuera de su alcance. Incluso Liu Peiqiang era solo un teniente coronel subalterno en aquel momento. Ahora simplemente es un general de brigada. Sin embargo, hoy tuvo la oportunidad de cenar en la misma mesa que un futuro presidente de la Cámara, quien además fue muy amable con él. Fue algo increíble. Sentado de nuevo en el coche. ¡Ay! El vicepresidente no pudo evitar suspirar. Era la única salida, ya que antes había dejado muy claro que se encontraban en un atolladero, incapaces de liberarse. El problema que preocupaba al orador del oso polar también le preocupaba a él. La organización del cúmulo estelar era demasiado poderosa. No pudieron reprimirlo. No les quedó más remedio que aceptarlo. La organización del cúmulo estelar no aceptaba ninguna injerencia de fuerzas externas, y todos sus miembros priorizaban los intereses de la organización del cúmulo estelar. No sabía por qué esa gente estaba tan unida. ¿Creencias? ¿Objetivos? Quizás, pero no se encontró ni una sola grieta. Deben tener un método de selección. El hecho de que hasta el día de hoy no haya aparecido ni un solo traidor es muy significativo. Además, fueron despiadados en sus acciones. Los agentes encubiertos se enfrentaban a una muerte segura. Por lo tanto, solo ellos podían unirse verdaderamente. No buscaban beneficios, solo justicia. Dando un paso atrás, mientras no perjudicara a la Grancia, les bastaba. Para que cuando ocurriera algo, no se quedaran sin voz. Por lo tanto, se acercaron a Chu Xian, porque la organización del cúmulo estelar había dicho en una ocasión que estaba considerando reclutar personal, pero aún no lo había hecho. Si Chu Xian se uniera a la organización del cúmulo estelar, incluso si priorizara los intereses de dicha organización, al menos no se quedaría de brazos cruzados cuando algo perjudicara gravemente los intereses de la Grancia. Eso sería suficiente. Por supuesto, no podían poner todos sus huevos en la misma canasta. Chu Xian fue solo uno de los seleccionados. ¿Quién se convertiría finalmente en uno de los responsables de la toma de decisiones de la organización del cúmulo estelar era algo que solo el destino podía deparar. O tal vez ninguno de ellos lo lograría. Esta fue también la razón de su largo suspiro. Después de que el vicepresidente se marchara, Chu Xian regresó a su estudio y no le prestó demasiada atención al asunto. Al fin y al cabo, todo estaba bajo su control. No hubo ninguna dificultad. Esto también estuvo bien. No iba a trabajar de incógnito. De lo contrario, se habría negado inmediatamente, porque la situación actual era clara. Aceptar significaría que tenía un problema cerebral. En teoría, era lo mismo que enviarlo a la muerte. Ya estaba bastante ocupado porque iba a trabajar de incógnito.
Afortunadamente el asunto no le complicó las cosas. La semana siguiente sus subordinados informaron que muchas personas de Grancia querían unirse a la organización del cúmulo estelar, y cada una de ellas no era sencilla, sino que también hacía exigencias. Un puesto de toma de decisiones. Realmente daba la impresión de ser una carta abierta. Chu Xian no se sorprendió en absoluto, probablemente el Grancia quería transmitir ese mensaje, pero le resultaba inconveniente decirlo explícitamente. Que la organización del cúmulo estelar evalúe sus opciones a través de las voces de estas personas. Y no quedaría mal. Al mismo tiempo dejó clara su postura final. Un plan descarado. Todo dependía de si la organización del cúmulo estelar lo aceptaría. Sin prisas, Chu Xian estaba muy tranquilo, tenían que pasar por todo el acto, y había muchas cosas que discutir, no solo sobre una identidad. Unos días después, el 12 de diciembre por la mañana, una noticia volvió a conmocionar a la comunidad global. Ayer, la Administración de Desarrollo Planetario, de acuerdo con su plan preestablecido, completó la inmigración de 6 millones de personas a Próxima Z en 2076 antes de lo previsto. Se estima que en el año fiscal 2077 inmigrarán 10 millones de personas, incluyendo 3 millones de familiares de los primeros inmigrantes. Durante un tiempo, mucha gente en todo el mundo aplaudió. Por supuesto, también había quienes estaban insatisfechos, como por ejemplo algunos individuos ociosos. 10 millones al año, solo 100 millones en 10 años. ¿Cuándo nos tocará a nosotros? Para entonces probablemente ya estaremos en nuestras tumbas. Exactamente, y solo quieren trabajadores cualificados e investigadores científicos. ¿Acaso no somos personas? Oponerse a, debería decidirse por sorteo como antes sin tener en cuenta el estatus social, para que todos tengan las mismas oportunidades. Si esas voces hubieran surgido antes de la catástrofe, se habrían difundido rápidamente por todo el mundo a través de los medios de comunicación. Pero ahora era diferente. La comunicación entre las ciudades subterráneas era deficiente, esperar una huida de protestas públicas era simplemente una ilusión. 256 limpio y ordenado. Capítulo 256 ordenado y limpio. América del Norte, una ciudad subterránea. Distrito comercial. En una habitación desordenada, un grupo de hombres tatuados fumaba cigarrillos. Mierda, en realidad están restringiendo la comunicación entre las ciudades subterráneas, impidiéndonos ganar dinero. Realmente hay que luchar por la justicia. Antes de la catástrofe, con un Internet desarrollado, una pequeña agitación podría provocar una respuesta global, logrando muchos objetivos a través del caos. Y ahora, solo podían confiar en sus voces para incitar a quienes los rodeaban. Innumerables personas con ideas afines no pudieron coordinarse. Fue frustrante. Quiero Internet, quiero libertad de expresión, quiero conseguir 100 respuestas con una sola llamada. Mientras fumaba, alguien sugirió, ¿qué tal si vamos a echar un vistazo a los refugios? Su comunicación debería ser abierta, y con tanta gente deberíamos poder armar un gran revuelo. Eso tiene sentido. Estas personas fueron excluidas directamente de la inmigración, seguramente llevaban mucho tiempo queriendo causar problemas. Solo necesitaban buenos socios como nosotros. Exactamente, era como si vieran esperanza. También querían ir a un planeta alienígena, aunque sus identidades fueran impopulares. Matoons, vándalos, acosadores, ¿y qué? Ellos también deberían tener derechos humanos y deberían tener los mismos derechos, igual que cuando entraron en la ciudad subterránea en aquel entonces. Lo más importante no era ir a Próxima Centauri. Mientras existiera la lotería, mientras estuviera abierto, aún podrían amasar una fortuna. Si solo las élites estuvieran cualificadas, sería muy difícil, pero si todos lo estuvieran. Jejeje, es hora de hacerse rico. En aquel entonces, ¿cuántas personas no ganaron la lotería? Para entrar, casi se arruinaron. ¿Y qué hay de no permitir la transferencia de cuotas? Eso era para los ciudadanos comunes y corrientes que respetaban la ley. Secuestrar a los ganadores, silenciándolos, cambiar rostros mediante cirugía plástica. En aquel entonces también era una cadena industrial. Era difícil atrapar al personal de élite, pero mucho más fácil a la gente común, estaban muy familiarizados con ella. En breve, la situación actual les bloqueaba el camino hacia la riqueza, y tuvieron que recuperarla. 3 horas después, un vehículo de transporte salió de la ciudad subterránea y se dirigió hacia el refugio más cercano. Tisk tisk, vamos a volver a hacernos ricos. Oh ho ho, cuando tengamos suficiente dinero, iremos directamente a Próxima Centauri y nos retiraremos. Cada uno de ellos anhelaba volver a hacerse rico, tarareando una melodía, cantando una canción.
2 horas después, llegaron al refugio más cercano, explicaron sus intenciones y dibujaron una pizza grande. ¿Qué te parece? Mientras permanezcamos unidos, sin duda podremos. Estallido, estallido, estallido. En medio de la conmoción del grupo, sus vidas terminaron, con rostros llenos de repugnancia. ¿Por qué? Él estaba allí para traer beneficios. Definitivamente hay que estar limpio y ordenado. La persona encargada del refugio completó la frase del hombre, hizo un gesto con la mano para que la gente los echara, y rápidamente se convirtieron en esculturas de hielo. Una vez que el pedido de una organización se topa con este tipo de basura, límpialo inmediatamente. Esta situación comenzó a repetirse a mediados del mes pasado, y entonces todos los refugios globales recibieron una orden unificada. Mata sin piedad. Conservarlos también sería un desperdicio de comida. Ante la reiterada situación de abandonar la ciudad y no regresar jamás, los inquietos se dieron cuenta de algo y cambiaron de rumbo. Protesta. Marzo. Banderas. Dado que otros lugares no podían coordinarse, se organizarían por su cuenta. Aunque podría no ser efectivo y si tuviera éxito. Desafortunadamente, estaba destinado al fracaso. Esto no era como la lotería anterior, que era cuestión de vida o muerte, así que, por supuesto, mucha gente participó. Para un rayo de esperanza. ¿Y si arriesgaran sus vidas? Ahora era diferente. Se trataba simplemente de inmigración, no de una cuestión de vida o muerte, así que no mucha gente se sumó al revuelo. De todos modos, Praxima Centauri aún no estaba completamente terraformada. ¿Qué podrían hacer si fueran? A menos que hubiera un propósito especial, ¿quién estaría tan aburrido como para sostener carteles? Al ver que solo respondieron unos pocos, algunas personas con segundas intenciones se enfurecieron. Ah, mierda, porque esta gente no tiene ambición. Vayan a protestar, vayan a oponerse, si no, ¿cómo vamos a ganar mucho dinero? Maldita sea. Una vez más, echaron de menos Internet antes de la catástrofe. Ahora era demasiado difícil dirigir a la gente. Y sus acciones fueron recopiladas e informadas a la United Central. Golpe. El orador golpeó la mesa con fuerza. Sin ley, todavía intentando hacerse rico de nuevo, simplemente demente. Debe ser castigado severamente. Poco después, el Consejo tomó la decisión unánime de saldar viejas cuentas. En el pasado, con grupos financieros que los protegían, muchas cosas resultaban difíciles de aprobar. Ahora era diferente. Starbase no toleraba la arena, y los altos funcionarios que no pertenecían a Starbase eran iguales, porque aquellos con defectos ya habían sido sancionados. Tras haber asimilado el legado de los grupos financieros, también era necesario tomar medidas para redefinir la dignidad de las leyes de la United Central. Justo a tiempo, estos canallas se entregaron a su propia muerte, así que no les quedó más remedio que cumplir su deseo. 257 Todos los refugios fueron tomados por Shingen. Capítulo 257 Todos los refugios fueron tomados por Shingen. Toda la segunda quincena de diciembre. Arrestos, juicios. En las distintas ciudades subterráneas se desató un nivel de eficiencia sin precedentes. Para reducir sus condenas, esos individuos confesaron sin pade alguno. Lo que sabían, lo que oyeron, lo que adivinaron, todo se reveló sin reservas con el fin de obtener sentencias más leves. No hubo medios de comunicación sin escrúpulos que marcaran la pauta, ni abogados inescrupulosos que presentaran argumentos sofísticos. Las pruebas eran concluyentes. Rápidamente, se confirmó la seguridad de todas las ciudades subterráneas globales. También se supo por algunos prisioneros que habían enviado gente a los refugios con la intención de causar problemas juntos, pero nunca regresaron. En confusión, solicitaron una investigación más detallada. Tras ver los resultados reportados, ¿qué? ¿Cambiaron de líderes? ¿A todos? La gente de los albergues está trabajando y estudiando junta. El portavoz del oso polar se mostró muy sorprendido. No se trataba de un incidente aislado, todas las noticias que llegaban eran similares. Extraño, esos lugares parecían haber recuperado el orden social. Cielo estrellado, el orador soltó. Entonces llamó a Joe Weil. Oh, así que se trata de esto. Sí, lo hicimos. Simplemente tuvieron mala suerte, no son marginados de la humanidad. Sigue siendo el mismo viejo dicho. Si no puedes hacerlo tú, lo haremos nosotros. Ante la enérgica respuesta de Joe Weil, el presidente de la Cámara permaneció mudo durante un buen rato. Encendió un cigarrillo, sintiéndose impotente. Justo delante de las narices de todos. Los refugios globales habían sufrido un cambio radical, el comando central no estaba al tanto y se estaban volviendo cada vez más descarados, pero no había forma de refutarlo. ¿Por qué? Si tú no lo gestionas, ¿acaso no tienes derecho a dejar que otros lo gestionen?
Eso no tiene sentido. ¿Cuándo se entregará al mando central para su gestión?, preguntó el presidente. En esa posición, esas eran las palabras que tenía que pronunciar. Joe Weil no es apropiado por ahora. El orador, es adecuada la canción Cielo Estrellado. Por supuesto, nosotros no somos quienes tomamos las decisiones sobre el plan de la lotería, así que no hay ningún conflicto. El orador volvió a guardar silencio. En efecto, el descontento de los albergues con United Central era demasiado profundo. Tomar el control ahora inevitablemente provocaría muchos conflictos. Joe Weil añadió: los refugios estaban en muy mal estado antes, lo que generaba muchos problemas. Zahari Saai los corregirá primero, y luego habrá oportunidad de integrarlos. El orador, solo podía ser así. Si bien esta corrección podría darle directamente hasta Zahari Saai al menos 100 millones de seguidores, ¿tenía alguna otra opción? Oyó que incluso la Grancia estaba considerando cooperar con Cielo Estrellado. Las discusiones internas dentro de Polar Bear ya estaban en pleno apogeo. Quería jubilarse. Preocuparse demasiado por esta situación le acortaría la vida. Un asunto tan importante, evidentemente, no era algo que el presidente de la Cámara pudiera decidir por sí solo. Llegaron todos los vicepresidentes y mantuvieron otra reunión de media hora para debatir. El resultado fue exactamente el mismo. Desde entonces, United Central autorizó implícitamente hasta Zahari Saai la gestión de los refugios civiles globales, por lo que ya no había necesidad de ocultarlo. Al mismo tiempo, Zahari Saai también consiguió algunos beneficios nuevos. Primero, se incrementó la cantidad y la variedad de la ayuda alimentaria destinada a los refugios. Segundo, se levantaron las restricciones a la ayuda con materiales de construcción para los refugios. Tercero, se permitió la fusión de los refugios. Ante la serie de exigencias de Zahari Saai, aunque sentían que estaba abusando de su suerte, tuvieron que aceptar. De lo contrario, si se supiera que el Comando Central era tacaño y no quería que disfrutaran del mismo trato en cuanto a la comida que los residentes de la ciudad subterránea, eso sería terrible. ¿Acaso eso no estaría empujando a la gente hacia Zahari Saai? Maldita sea. Gracias a que Zahari Saai utilizó sus recursos para ayudar a los demás, se ganó una buena reputación. Fue simplemente increíble. Después de la impotencia, calmándome, no pudieron evitar maravillarse una vez más ante la fuerza de Zahari Saai. Muchos refugios fueron tomados sin hacer ruido. Si no fuera por las confesiones de esos criminales, probablemente aún no lo sabrían. Estaba escondido demasiado profundamente. Quizás lo que veían ahora era solo la punta de la iceberg de Zahari Saai. Al pensar en esto, muchas personas no pudieron evitar sonreír con ironía y negar con la cabeza. No debería ser así. El cielo estrellado no es un dios. ¿Qué más podría hacer? ¿Ascender al cielo? Olvídalo, no le demos más vueltas. Mañana es 1 de enero de 2077. Día de Año Nuevo. El único día festivo mundial. Ya se preocuparían por los dolores de cabeza el año que viene. La Administración de Desarrollo Planetario terminó su jornada laboral. Día festivo. Anduodu estaba alegre. Aunque no trabajaba horas extras todos los días, desde que se estableció el cuartel general, no había tenido ni un solo día libre. Oyó que el Comando Central estaba considerando añadir algunos días festivos el año que viene. La ansiedad propia de la primera etapa de vagabundeo había desaparecido, junto con Praxima Z como alternativa. Si todo se iba bien, la desaceleración de la Tierra y el paso del proyecto Cortina de Acero eran inevitables. La tensión a nivel mundial ya no era tan alta, y algunas políticas naturalmente tuvieron que cambiar. Hermano Sien, ¿crees que habrá 2 días libres el año que viene?, preguntó Anduoduo. Sí, ¿real o falso? Falso. ¿2 días libres? Ni siquiera hubo uno. Chusien había pensado en insistir en conseguir 2 días libres, pero después de reunirse con la madre. Bien, todos estaban movilizados. Con la Tierra en la zona de origen de 2 grandes civilizaciones, aún querían disfrutar del estado laboral anterior a la migración. Estaban pensando demasiado. 258 Continente Estelar. Capítulo 258 Continente Estelar. Por supuesto, no es que no haya descanso en absoluto, el descanso quincenal no es una opción, pero el descanso mensual consiste, por ejemplo, en 2 días libres al mes. ¿Vacaciones? Aparte del día de Año Nuevo, Chusien no añadirá ningún otro día festivo en la Tierra. Pero el espacio dimensional sí puede. Kingmin, mediados de otoño, festival de primavera, todas estas pueden ser vacaciones. Aunque las decenas de millones de personas que ya han entrado provengan de diversos países del mundo, sus vacaciones originales no se restablecerán. Navidad, Acción de Gracias, Pascua de Resurrección,
al igual que sus fechas de nacimiento, deberían quedar relegadas a la historia. Dentro de su propio territorio puede haber diferentes colores de piel, pero solo existirá la civilización de la Gran Xia, a menos que sea para arqueología. De lo contrario, los libros de texto en el espacio dimensional no incluirán idiomas, escrituras o historia que no pertenezcan a la Gran Xia, esas culturas extranjeras, que tienen que tener que con él. También fue cuando Chu Xian terminó su jornada laboral. Primera Universidad de Ciencia y Tecnología. Ukouji, gritó Xiuemin a Liu Qi desde lejos. Se acercó rápidamente. Anteriormente realizaba prácticas en la base de investigación científica con su mentor, Yang Han. Ahora, a finales de año, Yang Han, como responsable de la base de investigación científica, debía acudir al cuartel general para presentar su informe anual. Se llevó a Xiuemin consigo. Vamos. Los dos llegaron a la estación de metro interurbano más cercana, que estaba abarrotada de gente. Les costó mucho subir al tercer tren. Hay demasiada gente. No hay otra opción, así es City 23, donde convergen innumerables exquisiteces. Jaja, tuve suerte la semana pasada y reservé 3 plazas en el buffet. Envidioso. Me pregunto cuándo tendremos libertad para consumir frutas y verduras. Pronto. ¿Alguna primicia? Alguien del ayuntamiento propuso el proyecto de desaceleración del terreno y cortina de acero. Si se aprueba, se construirán numerosas granjas en la superficie. La Agencia General de Desarrollo sigue ofreciendo las mejores prestaciones, todo tipo de comida y bebida, a diferencia de nuestra Ciudad 4, que solo tiene lombrices a la parrilla y verduras a la plancha. No les quedaba otra opción, son uno de los 3 gigantes y heredaron todo de Ciudad 23, incluidas sus granjas. Creo que el director Chu de la Agencia General de Desarrollo sigue siendo el más formidable. Mucha gente de los núcleos urbanos centrales protestó, pero el distrito comercial de la Ciudad 23 aún no ha sido abolido. Tiene sentido. En el vagón abarrotado ni siquiera tenían asiento. Escuchando las conversaciones de los demás pasajeros, intercambiaron sonrisas. Les alegró mucho oír que elogiaban a Chu Xian. La suerte de las personas es realmente impredecible. Hace 3 años. Todos estaban al mismo nivel, pero 3 años después, el amigo de la infancia y vecino con el que crecieron se ha convertido en alguien a quien admirar. Director del cuartel general. Nivel administrativo 3. Uno de los gigantes. Una sola palabra suya podía ascender a un general. Aunque Liu Qi no sabía mucho, comprendía cómo su padre había llegado a ser general de brigada. Si todo se iba bien, mayor general, teniente general, quizás incluso podría ascender aún más en el futuro. En cuanto a un ascenso mayor, Liu Qi no podía decirlo, ya que eso era otro nivel. Chu Xian empezó desde cero con una base débil, y no era todopoderoso. 1 hora después. Maldición. Los Cheibal se lo estaban pasando demasiado bien. Estatuas de oro, colgantes de diamantes, vajilla de plata. Xiuemin, que visitaba el lugar por primera vez, quedó completamente asombrado. Había oído hablar de las leyendas de la Ciudad 23 cuando estudiaba allí. La gente común simplemente no podía permitírselo, era demasiado caro. Sin embargo, solo Dios sabe cómo United Central se las arregló para lidiar con los Cheibals y tomar el control de la ciudad sin mayores dificultades. En fin, cuando preguntó en el colegio, era como si todos hubieran desaparecido. La Facultad de Administración de Empresas de la primera Universidad de Ciencia y Tecnología experimentó una reducción de personal de más del 30%. ¿A dónde fueron? Nadie lo sabía. En cualquier caso nunca reaparecieron, y también circulaba el rumor de que los Cheibals no habían sido aniquilados por el Comando Central. Existían muchas teorías, pero ninguna conclusión definitiva. Pero quienquiera que haya sido, sin duda hizo una gran obra. Xian Sai, ¿sabes quién se deshizo de los Cheibals? Lo sé, Oms, a mí. Xiuemin le dedicó una mirada de desaprobación. ¡Qué broma! Si tú pudiste aniquilar a los Cheibals, yo podría golpear a los extraterrestres. Al ver esto, Chu Xian extendió las manos. Nadie creyó la verdad. En las primeras horas de la mañana, sonó la campana. Había llegado el año 2077. Tras reiniciarse el contador de inicios de sesión, lo intercambió inmediatamente por refuerzo de alma y lo utilizó rápidamente. 10 minutos después, casi llegamos. Al observar la zona del espacio dimensional, Chu Xian se sintió sumamente satisfecho. En los últimos meses, había estado yendo al planeta desconocido todas las noches en busca de comida extra. Finalmente casi se lo comieron todo. Actualmente solo quedan el núcleo y una costradura. Debido a la menor gravedad,
muchas cortezas habían perdido su sujeción y volaban por todas partes. Ya no era posible tumbarse y ser alimentado automáticamente. También se debía a que había devorado la mayor parte de un planeta. El espacio dimensional había alcanzado un radio de 700 kilómetros. Si un avión comercial normal volara de un extremo al otro, tardaría 1 hora y media. Era realmente enorme. Si antes aún se le podía llamar espacio dimensional, Chu Xian sintió que ya no era del todo apropiado. Necesitaba un cambio de nombre. Reino secreto también sonaba un poco infantil. Por ejemplo, continente estelar. 259 pensión. Inexistente. Capítulo 259 pensión. No existe. El nombre es bueno, está decidido. Corresponde perfectamente a la organización del cúmulo estelar. Posteriormente Chu Xian llegó al planeta desconocido. La escena que se extendía ante él era verdaderamente espantosa, con largas estelas de polvo que se extendían a lo largo de la órbita planetaria. Suspendidos entre este polvo había fragmentos de la corteza. Las más grandes podían rivalizar con una provincia, mientras que las de tamaño medio eran como cadenas montañosas. Y en cuanto al núcleo, estaba justo al frente. El núcleo, que había permanecido a temperaturas abrasadoras durante miles de millones de años, ahora estaba directamente expuesto al vacío del espacio, con su superficie cubierta de la lava enfriada. Sin embargo, el interior seguía estando increíblemente caliente. El calor se escapó formando grietas de color amarillo rojizo que reventaron las fisuras de la corteza rocosa. Sin la presión de la corteza, su volumen también se había expandido considerablemente. Sonido metálico. Cuchillos y tenedores listos, hora de comer. Silbido, silbido. Una nave espacial se abrió paso entre los fragmentos flotantes de la corteza terrestre. Por donde quiera que pasaba, no quedaba ni un solo átomo. Todo fue asimilado. A medida que su radio se expandió a 700 kilómetros, el radio de su descenso también aumentó. Cuando encontró material cortical masivo, con un solo bocado, se devoró un radio de 700 metros, con un diámetro de roca de más de 1 kilómetro. La eficiencia mejoró drásticamente en comparación con hace unos meses. No puedo ser perezoso la próxima vez, dijo Chu Xian con impotencia. Anteriormente, por conveniencia, él había asimilado el manto primero. Esto provocó una gravedad insuficiente, lo que hizo que la corteza se hiciera añicos y saliera disparada por todas partes. Si bien al principio resultó conveniente, las consecuencias fueron bastante problemáticas. Tras un cálculo minucioso, al final no se ahorró mucho tiempo. Decidió que para otros graneros, los procesaba como si fueran una cebolla, capa por capa, de afuera hacia adentro. Primer paso, el ambiente. Segundo paso, superficie. Tercer paso, la corteza. No podía volver a hacer semejante desastre. Esta vez solo serviría para acumular experiencia. Ciudad de Baiyun. Mañana. El cielo se fue aclarando gradualmente. La Yu escuchaba habitualmente las noticias, que trataban exclusivamente sobre la organización del cúmulo estelar. No había chismes de entretenimiento, ninguna noticia financiera ni de moda, y ningún asunto internacional. Trataba principalmente de temas tecnológicos, con muy pocas noticias sobre estilo de vida, ya que realmente no había mucho que informar. Peleas, accidentes de coche, infidelidad. Más del 95% de las noticias en la Tierra antes del cataclismo no aparecerían en los informes, porque simplemente no podía suceder. Honestidad y confiabilidad, respeto por los ancianos y amor por los jóvenes, unidad y progreso, cortesía y valentía. Todo esto estaba plasmado en el manual de la organización. Como miembro de Star Cluster, era lógico que uno debía respetarlo y ponerlo en práctica rigurosamente. Durante mucho tiempo, aparte de los debates sobre cuestiones de investigación científica, en su vida cotidiana, nadie había tenido ni una sola discusión. Muchas cosas que solían disparar la presión arterial simplemente no existían. De repente, una noticia le llegó a través de los auriculares. Continente estelar. Bien, bien, la organización se ha fortalecido de nuevo. La Yu estaba sumamente feliz. Como uno de los primeros en incorporarse, inicialmente había pensado que estaría en una base pequeña y estrecha. Ansioso, indefenso, porque él era el único experto y sus subordinados eran todos novatos con menos de un mes de formación, apenas unas pocas docenas de personas. Y ahora, decenas de millones. Sin embargo, no se encontraban en la ciudad de Baiyun, sino en las afueras. Para gestionar a esas personas, muchos residentes de la ciudad habían sido trasladados. Fueron ascendidos, algunos directamente. El exterior que describieron era bastante extenso, especialmente los 12 campus de la Universidad Star que se encuentran actualmente en construcción,
algo que Liu esperaba con gran ilusión, porque era el decano de la Facultad de Biomaterials de la Universidad Star. Cuando llegó el momento, sin duda lo trasladarían allí. Nunca había visto un campus que abarcara 2.000 kilómetros cuadrados y con capacidad para 1 millón de estudiantes. 1 de enero. Los 12 campus de Star University. Ocupado. Millones de personas trabajaron sin descanso. Nadie se quejó, todos provenían de albergues. Comparado con la oscuridad y el hambre interminables, tener un trabajo que también proporcione suficiente comida ahora, era simplemente el paraíso. Además, podían ganar puntos para comprar cosas. Si eran diligentes y terminaban su trabajo diario temprano, incluso podían irse a casa antes, para pasar tiempo con la familia. También se permitía pasear. Las horas extras estaban permitidas, ya que solo contaban para la carga de trabajo, y era un trato muy humano. El límite era de 12 horas. En breve, fue muy justo. Mucha gente pensaba en ahorrar dinero para la jubilación, las pensiones y demás. Oían que aquí no existían, pero lo aceptaban. Tampoco existía tal cosa en los refugios. De hecho, no solo ellos, sino que todos en el pueblo de Baiyun carecían de pensión. No era que aún no hubiera llegado el momento ni nada por el estilo. Simplemente Chu Xian no había considerado darles uno. ¿Tacaño? No, fue una consideración práctica. Primero, ya sea ahora o en el futuro, el sistema de seguridad social universal de Star Cluster sería sin duda integral y no sufriría cambios. Alojamiento, atención médica, educación, podría decirse que todo era gratuito. Estos gastos que antes del cataclismo podían haber devastado a una familia, simplemente no existían. Segundo, por ejemplo, el fluido de mejora genética de nivel 1, que ya había comenzado a popularizarse. Mientras se acumularan suficientes contribuciones, se podía inyectar de forma continua. Su efecto fue poderoso. Hay que saberlo. Estrictamente hablando, esto se dividía en dos partes: mejora genética y mejora física. Los efectos del primero fueron más sutiles, como reforzar el sistema inmunitario, aumentar la actividad celular, reducir las mutaciones genéticas, etc. La mejora integral de estos indicadores podría prolongar la esperanza de vida de una persona. En términos generales, sin enfermedad ni desastre, aproximadamente 150 años era el límite. Pero con solo 6 mejoras de nivel 1, el límite superior aumentaría a 200 años. Y esto era solo el nivel 1. ¿Qué ocurre con el límite para el nivel 2? 300. Si la situación continuara desarrollándose de esta manera, a menos que Chu Xian controlara intencionalmente a la población, la esperanza de vida promedio de todos seguiría aumentando. Jubilarse a los 60 años. Enterrado a los 1000. Recibir una pensión durante 940 años, esa imagen era demasiado hermosa. Una vez resueltos los problemas relacionados con la atención médica y la esperanza de vida, mientras uno estuviera vivo, poseía la capacidad de trabajar, y no mal, además. Bajo mejora genética, una persona de 900 años podría hacer 100 volteretas hacia atrás sin siquiera sudar. Por lo tanto, Chu Xian proporcionaría otros servicios de seguridad social, sin descuento. Pero una pensión por 940 años no la pagaría. 260 premios. Premios del capítulo 260. Ciudad 23. Noche. La zona comercial estaba prácticamente intransitable. La gente que venía de vacaciones desde las ciudades sede centrales se agolpaba allí, y si no fuera por el control de Maltatos del metro, las calles habrían estado completamente colapsadas. Ir a la derecha. Sigue moviéndote. De repente me siento como si estuviera viajando durante la Semana Dorada, justo antes del cataclismo, dijo un anciano chino con una sonrisa irónica. El parecido era asombroso. Entre ellos se encontraban muchas personas influyentes y de alto rango, que acompañaban a sus familias y que al final solo vieron un mar de cabezas, sintiéndose bastante frustradas. El proyecto Cortina de Acero es imprescindible. Y entonces, mientras que el proyecto de desaceleración de la Tierra aún se encontraba en la fase de argumentación, el 16 de enero, el proyecto Cortina de Acero fue aprobado sorprendentemente en primer lugar. No fue un lanzamiento a gran escala. Fue aprobado únicamente como programa piloto, principalmente en torno al cuartel general del Comando Central, con planes de expansión a ciudades satélite para la siembra, la cría de animales y otros fines. El objetivo era enriquecer el suministro de frutas y carnes. Los beneficios que tiene Star Group, nosotros también los tendremos. Desde diversas perspectivas, los beneficios que ofrecía Star Group se limitaban a comida y bebida, algo que no era demasiado difícil de proporcionar. En el futuro cualquiera podría ofrecerlos.
Esto debería frenar la expansión de Star Group y evitar que la gente se deje sobornar con pequeños favors. 18 de enero. Mañana, una caravana de vehículos partió de la ciudad 23. 3 motocicletas encabezaban la marcha. 2 camionetas SUV nos seguían. El coche del director Chusien estaba en el centro, seguido de una configuración simétrica que reflejaba la parte de la entera, lo que simbolizaba el estatus de los 3 grandes gigantes. Zas, bip bip, el personal de seguridad despejó las carreteras por donde pasaban. Hola, director Chu. Director Chu. Al llegar a su destino, en cuanto bajó del coche, un grupo de personas salió a saludarlo. En el pasado, cada una de ellas había sido alguien a quien admiraba. La Academia de Ciencias, el Ministerio de Educación, el Comité de Gestión Académica, el Comité de Desarrollo Científico y Tecnológico. Al menos una docena de directores de instituciones lo esperaban afuera. Hoy tuvo lugar la ceremonia anual de entrega de premios. El director Chusien recibió aquí el premio al progreso científico y tecnológico. Sin embargo, él vino a recibir un premio antes. Hoy vino a entregar premios. En esta ocasión, se trataba principalmente de premios relacionados con la tecnología, no del premio a la contribución humana, por lo que el presidente y el vicepresidente no estarían presentes. En el pasado, los 2 grandes gigantes se turnaban para venir. Ahora, junto a los 3 grandes titanes del Comando Central, hubo un presentador de premios de peso pesado adicional, el director Chusien. Al mirar este rostro joven, envidiar, emoción, recordando la trayectoria de ascensos del director Chusien, cada paso parecía un error, pero después demostró ser un trampolín. Otros lo evitaron. El director Chusien despegó del lugar. Zum, zum, zum. Mientras todos estaban desconcertados, él saltó a la cima de la montaña paso a paso, y muchos suspiraron en secreto lamentando haber estado ciegos. Entre ellos, el jefe del Comité de Gestión Académica tenía un ligero sudor en la frente al recordar cómo sus subordinados habían bloqueado en una ocasión la evaluación del título profesional del director Chusien. Podría haber afectado a su carrera. En ese momento, la sala de entrega de premios estaba repleta de gente. Está a punto de empezar. Estoy tan emocionada. He oído que el director Chu vendrá esta vez. Los rostros de todos reflejaban expectación. Con la construcción del tercer gigante, un gran número de investigadores fueron asignados a la Agencia General de Desarrollo. Por lo tanto, muchos de los presentes eran subordinados del director Chusien, e incluso aquellos que no pertenecían a la Agencia General de Desarrollo tenían una buena impresión de él. Casi todos los investigadores son implementadores. Las posibilidades de ascenso eran realmente muy limitadas, por no hablar de la posición del director Chusien, que casi sentó un precedente. Sin duda, se labró una gran reputación. Están aquí, silbido. Todas las maraadas se dirigieron hacia la entrada. Al mismo tiempo, las cámaras de la sala también comenzaron a enfocarlos. Como era tradición, se trataba de una transmisión en vivo global, volvía a aparecer en televisión después de medio mes. La última vez fue a principios de este mes, cuando los 3 gigantes presentaron sus informes de trabajo anuales al Consejo y a la población mundial. Mirando las maraadas fervientes en el salón, el presidente de la Academia de Ciencias siempre lo consideró surrealista. Recordó que cuando el director Chusien llegó por primera vez, casi nadie lo conocía. Pero ahora, ¿quién no lo conoce? Cada vez que venía aquí se convertía en la presencia más deslumbrante. Al entrar en el salón, el director Chusien sonrió, pero su atención estaba puesta en una persona que se encontraba debajo del escenario. Había notado algo extraño antes de entrar. Se sentía un poco impotente. ¿Por qué algunas personas están siempre inquietas?